Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a Primer relato. Smile Dog, el meme maldito. Hace unos años, cuando aún era un estudiante universitario con una curiosidad insaciable por lo paranormal y lo inexplicable, me topé con una leyenda urbana que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con un mensaje en un foro oscuro de Internet, donde se discutían todo tipo de historias escalofriantes y teorías conspirativas. El tema que captó mi atención se titulaba simplemente Smile.dog. El relato que leí esa noche era perturbador desde el principio. Hablaba de una imagen, un archivo JPEG, que tenía el poder de traer terribles consecuencias a cualquiera que la viera. Según la leyenda, el archivo era enviado por personas desconocidas a través de correos electrónicos o compartido en foros como el que yo estaba explorando. La imagen mostraba a un perro con un rostro humanoide, con ojos inquietantemente humanos y una sonrisa espeluznante que parecía cortar hasta el alma de quien la miraba. La narrativa sugería que aquellos que veían la imagen eran malditos, condenados a experimentar pesadillas horrendas y una sensación constante de terror. Algunos incluso afirmaban haber escuchado voces susurrándoles al oído por las noches, diciéndoles que compartieran la imagen con más personas para liberarse de su maldición. Pero lo peor de todo era lo que ocurría si se ignoraba la imagen. Las apariciones del perro se volvían cada vez más frecuentes y vívidas, hasta que la víctima, incapaz de soportar la tortura psicológica, se quitaba la vida. Como estudiante de psicología interesado en los efectos del miedo en la mente humana, decidí investigar más a fondo. Mis amigos en el foro me advirtieron que no lo hiciera, que era peligroso y que podría acabar con mi cordura. Pero la curiosidad me impulsó a buscar más información sobre el origen de la imagen y si había algún fundamento detrás de la leyenda. Mis primeros intentos de encontrar el archivo fueron en vano. Los enlaces que se compartían en el foro estaban rotos o llevaban a páginas de error. Parecía que el archivo se había eliminado de la red o era tan raro que solo unos pocos afortunados o desafortunados lo habían visto. Me encontraba en un callejón sin salida hasta que un usuario anónimo que decía haber visto la imagen se puso en contacto conmigo. Su mensaje era breve y directo. Tenía el archivo JPEG de Smile.dog y estaba dispuesto a compartirlo conmigo, pero con una advertencia. Me dijo que una vez que viera la imagen no podría deshacer el daño y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Intrigado y a la vez temeroso, accedí a recibir el archivo. Recibí un correo electrónico con un archivo adjunto titulado Smile.tpg. Mi corazón latía con fuerza mientras descargaba el archivo, consciente de que podría estar a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Cuando abrí el archivo, la imagen apareció en mi pantalla. El perro, si es que se le podía llamar así, tenía un pelaje blanco, desaliñado y ojos humanos penetrantes que parecían mirarme directamente a través de la pantalla. Su boca estaba abierta en una sonrisa retorcida, mostrando dientes que parecían más afilados de lo normal para un can. La imagen no era técnicamente sofisticada. Parecía una fotografía mal tomada de un animal con un efecto de filtro extraño que le daba una cualidad aún más perturbadora. Mis primeras impresiones fueron de desconcierto más que de terror. ¿Era esto realmente lo que había aterrorizado a tantas personas?
Me reí nerviosamente, sintiéndome un poco tonto por haber caído en la historia. Pero entonces algo cambió. Empecé a notar que mirar fijamente la imagen me hacía sentir incómodo. No podía apartar la vista de esos ojos oscuros y esa sonrisa que parecía cada vez más maliciosa. Intenté cerrar la ventana, pero mis dedos no respondían. Era como si algo me lo impidiera, como si la imagen ejerciera una especie de influencia sobre mí. Esa noche no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba plagada de pesadillas grotescas donde el perro de la imagen me perseguía. Su risa resonaba en mis oídos como un eco incesante. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa inquietante. Me desperté varias veces en sudor frío, convencido de que algo estaba acechándome en las sombras de mi habitación. Los días siguientes fueron aún peores. Empecé a notar sombras moviéndose en el rabillo de mi ojo. Susurros apenas audibles que me seguían por la casa. Mi concentración en las clases se desvaneció. Mi apetito menguó y me volví cada vez más irritable y paranoico. Al principio, intenté racionalizarlo como estrés o falta de sueño, pero en el fondo sabía que todo comenzó con esa maldita imagen. Desesperado por librarme de la obsesión creciente, busqué ayuda en el mismo foro donde encontré por primera vez la historia. Algunos usuarios me aconsejaron que eliminara el archivo y formateara mi computadora. Otros sugerían rituales y conjuros para romper la maldición. Nada funcionó. La imagen seguía ahí, incrustada en mi mente como una marca imborrable. Finalmente, decidí buscar ayuda profesional. Un psicólogo clínico con experiencia en trauma psicológico me escuchó con paciencia, aunque claramente escéptico sobre la historia de Smile.dog. Juntos exploramos las posibles raíces de mi obsesión y trabajamos en técnicas para desensibilizarme a la imagen. Sin embargo, incluso en las sesiones, la sombra de ese perro parecía acechar en los rincones de mi mente. Con el tiempo, mi salud mental mejoró lentamente. Aprendí a vivir con la imagen, a aceptar que sería una parte oscura y perturbadora de mi pasado. Aunque las pesadillas y los episodios de paranoia disminuyeron, nunca desaparecieron por completo. Siempre estaba la sensación de que el perro seguía ahí, observándome desde algún lugar en las sombras. Hoy en día, evito hablar de Smile.dog tanto como puedo. La experiencia me enseñó una lección sobre los peligros de la curiosidad irresponsable y la fragilidad de la mente humana frente al miedo. A veces me pregunto si la imagen era solo un meme macabro que se salió de control, o si realmente había algo más siniestro en ella. Tal vez nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé con seguridad es que Smile.dog dejó una marca indeleble en mi vida. Aunque traté de dejarlo atrás, sé que nunca podré olvidar esa sonrisa retorcida que se grabó en mi mente para siempre. Segundo relato. La carretera del silencio. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y montañas, se extendía una carretera solitaria conocida por los lugareños como la Carretera del Silencio. La leyenda decía que aquellos que se aventuraban por esta carretera en la oscuridad de la noche nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que era un lugar maldito, otros hablaban de espíritus inquietos y sombras que acechaban en la penumbra. Sin embargo, todos coincidían en que la Carretera del Silencio no era un sitio al que debían acercarse. Pablo y Ana
una pareja joven y aventurera, habían escuchado estas historias desde niños. Ahora ya adultos, decidieron desafiar sus miedos y enfrentarse a la leyenda. La noche en cuestión era especialmente oscura, sin luna y con un viento helado que hacía susurrar las ramas de los árboles. Ana se aferró al brazo de Pablo mientras caminaban hacia el automóvil, sus pasos resonando en el silencio de la noche. ¿Estás segura de esto?, preguntó Pablo, tratando de ocultar su propia ansiedad. Sí, vamos a demostrar que no hay nada de qué tener miedo, respondió Ana, aunque su voz temblaba ligeramente. Encendieron el motor y se adentraron en la carretera. Al principio todo parecía normal, pero a medida que avanzaban, notaron que el ambiente se volvía más opresivo. El silencio era tan profundo que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Las sombras de los árboles se retorcían como dedos oscuros que intentaban alcanzar el automóvil, y el viento susurraba palabras indescifrables. Poco después, el vehículo comenzó a comportarse de manera extraña. Los faros parpadeaban y la radio emitía estática intermitente. Pablo intentó mantener la calma mientras aceleraba, pero una figura oscura apareció de repente en mitad de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y desaliñado que ondeaba con el viento nocturno. Ana gritó de terror mientras Pablo intentaba frenar el auto para evitar un impacto, pero justo antes de llegar a la figura, ésta desapareció en la oscuridad. Agitados y temblando, Pablo y Ana finalmente llegaron a un pueblo en el otro extremo de la carretera del silencio. Intentaron contar su experiencia a los lugareños, pero nadie parecía sorprenderse. «Esos son solo los espíritus que vagan por la carretera», murmuró una anciana desde una esquina oscura de la taberna local. Sus palabras, lejos de tranquilizarlos, los llenaron de una inquietud aún mayor. A partir de esa noche, Pablo y Ana sintieron una presencia inexplicable que los seguía a donde quiera que fueran. No importaba cuántos kilómetros se alejaran de la carretera del silencio, siempre sentían que algo los observaba desde las sombras. Las luces parpadeaban en su casa, escuchaban susurros ininteligibles en el viento y sombras inquietantes se movían alrededor de ellos en la oscuridad. La primera vez que experimentaron uno de estos fenómenos fue una semana después de su viaje. Estaban en su casa, tratando de olvidar lo sucedido, cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, su voz llena de pánico. Pablo no tenía respuestas. Revisó los interruptores y la caja de fusibles, pero no encontró nada fuera de lo común. La sensación de ser observado se intensificó, como si cientos de ojos invisibles los vigilasen desde las esquinas oscuras de su hogar. Los susurros comenzaron a manifestarse durante la segunda semana. Al principio, eran apenas audibles, mezclados con el sonido del viento. Sin embargo, con el tiempo, se hicieron más claros y perturbadores. «No están solos. Siempre estamos aquí», decían las voces. Pablo y Ana intentaron ignorarlos, pero su miedo crecía con cada susurro, con cada sombra que se movía furtivamente por el rabillo de sus ojos. Decidieron buscar ayuda. Visitaron a un sacerdote del pueblo, esperando que una bendición pudiera aliviar su angustia. El sacerdote, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, los escuchó con atención. La carretera del silencio es un lugar antiguo, donde las fronteras entre este mundo y el otro se desvanecen, les dijo. Habéis perturbado a los espíritus que allí moran y ahora os persiguen. El sacerdote realizó un ritual de purificación en su hogar, pero los fenómenos continuaron. Las luces seguían parpadeando, los susurros no cesaban y las sombras
se volvían cada vez más amenazantes. Pablo y Ana comenzaron a perder el sueño. Sus rostros reflejaban el agotamiento y el miedo constante. Cada noche se convertía en una batalla contra lo desconocido, y cada día parecía arrastrarse interminablemente. Desesperados, investigaron más sobre la carretera del silencio y sus leyendas. Descubrieron que muchos años atrás, una joven mujer había sido atropellada y abandonada en esa misma carretera. Se decía que su espíritu vagaba buscando justicia y que aquellos que se encontraban con ella sufrían su maldición. Pablo y Ana decidieron hacer una última cosa: regresar a la carretera y tratar de comunicarse con el espíritu. Era una noche tan oscura como la primera vez que recorrieron la carretera del silencio. Esta vez llevaban velas, incienso y un rosario. Se detuvieron en el lugar donde habían visto a la figura por primera vez y encendieron las velas, creando un pequeño círculo de luz en medio de la oscuridad. «Queremos ayudarte», dijo Ana en voz alta, su voz temblando. «Lamentamos lo que te sucedió. Por favor, déjanos en paz». El silencio que siguió fue abrumador. Por un momento, nada ocurrió. Luego las sombras comenzaron a moverse de nuevo, formando una figura delante de ellos. Era la mujer de blanco. Su rostro era una máscara de tristeza y sufrimiento. «Nadie me ayudó», susurró la figura. «Nadie vino por mí». Ana sintió lágrimas correr por sus mejillas. «Lo siento tanto», dijo. «¿Qué podemos hacer para ayudarte a encontrar paz?» La figura se desvaneció lentamente, pero una sensación de calma empezó a llenar el lugar. Las sombras dejaron de moverse y el aire se volvió menos opresivo. Pablo y Ana esperaron, pero nada más ocurrió. Finalmente recogieron sus cosas y regresaron al automóvil. Los días siguientes fueron diferentes. Las luces dejaron de parpadear, los susurros cesaron y las sombras inquietantes desaparecieron. Aunque seguían sintiendo una ligera presencia, ya no era amenazante. Era como si el espíritu hubiera aceptado su disculpa y encontrado algo de paz. Pablo y Ana nunca volvieron a ser los mismos después de su experiencia en la carretera del silencio. Habían aprendido que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar fácilmente y que el respeto por lo desconocido es crucial. Aún así, decidieron quedarse en el pequeño pueblo, pero siempre con una vela encendida en su hogar en memoria de la mujer de blanco, esperando que su espíritu finalmente hubiera encontrado descanso. La leyenda de la carretera del silencio continúa, pero ahora con una advertencia adicional. Aquellos que se atrevan a recorrerla deben hacerlo con respeto, porque los espíritus que allí moran no perdonan fácilmente las perturbaciones. La historia de Pablo y Ana se cuenta como un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que la curiosidad, aunque natural, puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Tercer relato. Encuentro aterrador. La presencia de María. 5 de junio de 2024. Aún no puedo sacarme de la cabeza lo que pasó anoche en la cabaña. Supongo que escribirlo me ayudará a organizar mis pensamientos, aunque sinceramente no estoy segura de poder hacerle justicia a la pesadilla que vivimos. Todo empezó como una simple aventura con mis amigos. Luis, Carla, Mateo y yo. Íbamos a desafiar nuestras supersticiones y enfrentarnos a la cabaña abandonada de la que tanto habíamos oído hablar. Luis, siempre el escéptico, trajo una tabla Ouija. Nos reímos nerviosos cuando la puso en el centro de la mesa polvorienta.
iluminada solo por la tenue luz de unas velas. Él insistió en que era solo un juego. Yo no estaba tan segura, pero no quería parecer la miedosa del grupo. Así que todos pusimos un dedo en el planchet y comenzamos. Luis hizo la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Nada. El planchet no se movió. Nos miramos y él intentó de nuevo. ¿Hay algún espíritu presente? Esta vez el planchet se movió, deletreando lentamente S.I. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mateo me apretó la mano, intentando tranquilizarme. ¿Quién eres?, preguntó Luis, y el planchet respondió M-A-R-I-A. No pude evitar sentir una opresión en el pecho. Todo esto me parecía muy real, demasiado real. Carla, con su habitual valentía, preguntó: ¿qué quieres? La respuesta fue rápida: J-U-G-A-R. Mateo frunció el ceño y murmuró: esto es raro. Y tenía razón. Nada de esto se sentía como una simple broma. ¿Cómo moriste?, pregunté casi sin querer, temiendo la respuesta. El planchet se movió con rapidez, formando la palabra A-S-E-S-I-N-A-D-A. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Luis intentó reírse, pero sonaba forzado. Debe ser una broma, dijo mirando a cada uno de nosotros, pero no había risas en nuestros rostros. Sugerí que paráramos, pero, antes de que pudiera insistir, una ráfaga de viento apagó las velas, dejándonos en completa oscuridad. Grité. No pude evitarlo. Sentí una presencia fría y desagradable a mi alrededor. Luis encendió la linterna de su teléfono y pude ver el miedo reflejado en los ojos de mis amigos. «Esto no es divertido», dijo Carla con voz temblorosa. «No fui yo», protestó Luis, y estaba segura de que decía la verdad. Mateo intentó abrir la puerta, pero no se movía. «Está atascada», dijo desesperado. Los susurros en la oscuridad se intensificaron y sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El planchet comenzó a moverse violentamente por sí solo, golpeando la tabla. Q-E-D-A-T-E, deletreó una y otra vez. El miedo se apoderó de mí. «Tenemos que salir de aquí, ahora», grité, y todos estuvimos de acuerdo. Luis intentó iluminar la habitación de nuevo, pero su teléfono no funcionaba. Entonces la vi. Una figura translúcida apareció en la esquina de la habitación. Era una mujer joven, con ojos vacíos y una expresión de dolor que nunca olvidaré. «María», susurré, sintiendo que todo el aire se escapaba de mis pulmones. «Me mataron aquí», dijo la figura con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Y ahora ustedes también serán parte de este lugar». El terror nos paralizó. No podíamos movernos, no podíamos pensar. Carla gritó: «Tenemos que romper la tabla». Luis, desesperado, tomó la tabla y la rompió con todas sus fuerzas. La figura de María dejó escapar un grito agudo y aterrador antes de desvanecerse en una nube de humo. La puerta se abrió de golpe y corrimos hacia la libertad, sin mirar atrás. Nos apretujamos en el coche y salimos de allí a toda velocidad. Nadie dijo una palabra hasta que estuvimos a salvo en mi casa. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Sabíamos que habíamos desafiado algo mucho más poderoso de lo que podíamos manejar. Decidimos nunca más hablar del tema y juramos no volver a jugar con lo desconocido. Pero ahora, días después, cosas extrañas están comenzando a suceder. Objetos que se mueven solos, susurros en la noche y una sensación constante de ser observada. A veces, cuando estoy sola, siento un frío inexplicable a mi alrededor. María no ha terminado con nosotros y su presencia persiste, recordándonos siempre que jugamos con algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás hubiéramos imaginado. 26 de junio de 2024. No he dormido nada.
La noche estuvo plagada de ruidos inexplicables. Cada crujido, cada susurro me mantenía en vilo. Me levanté varias veces, convencida de que había alguien en mi habitación, pero no encontré nada. Hoy decidí contarle a mis padres lo que pasó, pero temí que no me creyeran o que pensaran que estábamos bromeando. Luis me llamó esta mañana y su voz temblaba. Él, el escéptico, el que siempre encuentra una explicación racional, estaba asustado. «Dime que no fuiste tú quien movió el planchet», fue lo primero que me dijo. «Luis, sabes que no fui yo», le respondí. Hablamos durante un rato, intentando convencernos mutuamente de que todo fue una coincidencia, pero cada vez era más difícil sostener esa mentira. 27 de junio de 2024. Ayer por la noche el sonido de pasos se escuchó nuevamente. Fui a la cocina a buscar un vaso de agua y vi una sombra pasar por el pasillo. Mis padres estaban dormidos, así que no podía ser ninguno de ellos. Mi corazón latía con fuerza y corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Esta mañana, Carla me llamó. Ella también había tenido una noche terrible. Algo había escrito su nombre en el espejo del baño, con una letra que no reconocía. Nos reunimos todos en la casa de Mateo. Nos sentimos más seguros estando juntos. Decidimos investigar más sobre la cabaña y sobre María. Mateo encontró algunos artículos viejos en línea. María había sido una joven que vivió allí hace más de 100 años. Según las noticias, fue brutalmente asesinada por unos hombres que nunca fueron capturados. Desde entonces, su espíritu ha sido visto por muchos que se atreven a entrar en la cabaña. 28 de junio de 2024. Anoche todos nos quedamos en la casa de Mateo. Pensamos que si estábamos juntos, las cosas no serían tan aterradoras. Estábamos equivocados. A mitad de la noche, la temperatura de la habitación bajó repentinamente. Todos nos despertamos temblando. La figura de María apareció de nuevo, esta vez mucho más clara. «No debieron romper la tabla», dijo con una voz que nos heló la sangre. «Ahora nunca estaré en paz, y ustedes tampoco». Luis, lleno de desesperación, gritó: «¿Qué quieres de nosotros?». María nos miró con ojos llenos de tristeza y rabia. «Quiero justicia», respondió antes de desaparecer. La tensión en la habitación era palpable. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos qué. 29 de junio de 2024. Hoy fuimos a la biblioteca del pueblo, buscando más información. Encontramos un diario viejo que pertenecía a uno de los hombres que había matado a María. Describía cómo la habían llevado a la cabaña, pensando que era una bruja. La habían torturado y asesinado brutalmente, convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Sentí náuseas al leerlo. Carla, llorando, dijo: «Tenemos que hacer algo para liberar su espíritu». 30 de junio de 2024. Decidimos volver a la cabaña esta noche. Trajimos velas, el diario y un planchet nuevo. Luis sugirió que intentáramos contactar con María de nuevo y pedirle que nos dijera cómo ayudarla. Estábamos aterrorizados, pero sabíamos que era nuestra única opción. Nos sentamos en círculo y encendimos las velas. «María, estamos aquí para ayudarte», dije con voz temblorosa. El planchet se movió lentamente. «Justicia», deletreó. «¿Cómo podemos darte justicia?», preguntó Mateo. El planchet se movió nuevamente. «Hacerlospar». Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podríamos hacer pagar a unos hombres que habían muerto hace más de 100 años?
1 de julio de 2024. Hemos pasado toda la noche en la cabaña. María apareció varias veces, cada vez más desesperada. Finalmente Carla tuvo una idea. Tal vez si encontramos sus cuerpos y los enterramos correctamente, eso le dará paz. Luis asintió, y todos estuvimos de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Nos dividimos para buscar en los alrededores de la cabaña. Después de horas de búsqueda, encontramos un lugar que parecía diferente, como si el suelo hubiera sido perturbado hace mucho tiempo. 2 de julio de 2024. Excavamos en el lugar y encontramos restos humanos. Llamamos a la policía y les explicamos lo que habíamos encontrado, aunque omitimos la parte de María y la Ouija. Los restos fueron llevados para un análisis más detallado. Esperamos que esto sea suficiente para darle paz a María. Pero anoche la vi en mis sueños. Estaba sonriendo. Me desperté sintiéndome más tranquila, aunque aún no estoy completamente segura de que esto haya terminado. 3 de julio de 2024. Los análisis confirmaron que los restos pertenecían a los hombres que mataron a María. Fueron enterrados en el cementerio local con una ceremonia adecuada. No hemos tenido más apariciones ni experiencias extrañas desde entonces. Luis dice que todo esto tiene una explicación racional, pero yo sé la verdad. María finalmente ha encontrado paz, y nosotros hemos aprendido una valiosa lección sobre respetar lo desconocido. A pesar de todo, sigo sintiendo una conexión con ella. Su historia me ha marcado profundamente. Creo que nunca podré olvidar lo que vivimos, pero al menos ahora sé que María está en paz y nosotros también podemos seguir adelante. Nunca más volveré a jugar con una Ouija.